Presentamos esta proposición no de ley y ya les anticipo que la traemos a este pleno con un tono totalmente constructivo y pensando que es importante para Aragón que en estos momentos seamos capaces de llegar a un acuerdo, a ser posible por unanimidad, para trasladar al Gobierno de España el sentir, las reivindicaciones y las necesidades justas que venimos defendiendo y pidiendo y reivindicando y expresando continuamente en este Parlamento. Ante la nueva realidad política, ante el cambio de Gobierno de España, la coyuntura social, política, distribución de fuerzas también en el arco parlamentario, y quiero resaltar desde el principio de lealtad, me tomé el tiempo de analizar y comparar diferentes estatutos de autonomía, no para esta intervención, para otra, y ver cuántas veces aparecía la palabra lealtad en nuestro estatuto y en otros estatutos de autonomía. Les aseguro que Aragón, yo creo que era el primero, y desde luego desde el punto de vista en el que nosotros lo hacemos, el estatuto en el que más veces se habla del principio de lealtad de esta comunidad autónoma. Y a mí me parece que es importante y que esto dice mucho de los aragoneses, porque en realidad nosotros somos así. Y yo creo que en nuestra manera de ser colectiva tenemos ese principio de lealtad, igualmente que estamos a lo pactado, pues también hacia el Gobierno de España. Y cuando luego aquí somos reivindicativos, desde luego nosotros como aragonesistas, que pueden pensar a veces, estos solo piensan en Aragón y en los aragoneses y no tienen una visión global, no es cierto. Leales con el Estado somos y mucho, pero desde luego nosotros defendemos a Aragón y a los aragoneses, especialmente por el trato injusto que han venido teniendo no en los últimos años, sino a lo largo de la historia, a lo largo de las últimas décadas. Y diferentes gobiernos de España, de un color y de otro, no han sido lo suficientemente sensibles con esta comunidad autónoma, que como les paga es con lealtad. Pero claro, todo tiene un límite. Entonces a mí me parece que es importante que este Parlamento, una vez más, que esto no es que lo digamos ahora solamente, sino que nos hemos pronunciado en este sentido muchas veces, pues aprovechando este nuevo momento político, le pida al Gobierno de España y le recuerde aquellas necesidades y aquellas reivindicaciones que tenemos y que deben cumplir con nosotros, que son reivindicaciones justas, que para nada no nos pueden situar a nosotros como una comunidad autónoma. Cuando decía la señora Ayue esta mañana, es que Aragón es diferente, pues otras comunidades podrán decir que también son diferentes, por otras razones no lo sé, pero la verdad es que en España nosotros no podemos compartir el café para todos, porque no sería justo. Porque no estamos hablando de ambiciones desmedidas, porque no estamos hablando de privilegios, porque no estamos hablando de ser más que nadie, simplemente que queremos una respuesta que sea justa hacia lo que nosotros somos, ni más ni menos, y lo que necesitamos. Y por eso, ante este nuevo Gobierno, yo me alegro de esta reunión que se supone que van a tener. Creo que registramos la iniciativa el día 4 y el día 11 salía en la prensa que iba a tener una reunión el presidente Lambán con el presidente de España, con el señor Sánchez. Pues nos parece muy bien, estupendo, es lo que tiene que hacer. Y en la noticia decían que estaban elaborando un informe para plantear todas las peticiones que tenía Aragón, que lo iban a acabar, esperaban, en una semana. Bueno, a mí esto sí que me sorprende un poco, porque pienso, bueno, el informe será el mismo que tuvieran antes, o es que el informe va a ser diferente, o es que son unas reivindicaciones nuevas, o es que se van a dejar algunas por el camino. No lo sé, si se tienen que poner a elaborar un informe de las necesidades y las reivindicaciones de Aragón y les cuesta una semana. Pero bueno, en cualquier caso, si quieren que les echemos una mano desde el Parlamento, lo podemos hacer también, aunque no tengamos toda la información que pueden tener desde el Gobierno de España. Y de verdad que, como una aportación totalmente positiva y constructiva, yo les digo que me gustaría que además se llevasen una proposición no de ley aprobada hoy en este Parlamento por unanimidad, donde además de muchos proyectos o muchas reivindicaciones que pueden tener y elaborar en ese informe, creo que hablaban de unos 30, pues yo creo que aquí tienen resumidos pues algunos compromisos fundamentales y algunas reivindicaciones básicas, desde luego hay muchas más, para poner encima de la mesa al señor Sánchez, que no sé si las conoce, no lo sé, pero desde luego nos gustaría que las fuese conociendo y que fuese sensible.
y ustedes tienen la oportunidad, desde luego, de trasladarlo y ojalá que lo hagan con el respaldo de toda esta Cámara. Lo que planteamos es simplemente que dentro de otros asuntos, entre otros, pero tienen que estar estos, un respeto absoluto y el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía. Nuestro Estatuto de Autonomía es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y yo ya sé que pueden decir, pues en esto y en esto y en esto no se ha cumplido hasta ahora. Cierto, ni por unos, ni por los de antes, ni por los de antes de los de antes, pero eso no es consuelo. O sea, si nos vamos a dedicar a tirar la pelota, pues es que eso no es consuelo. Lo que tenemos que hacer es unánimemente en Aragón exigir que se cumpla nuestro Estatuto de Autonomía, porque si no, ¿para qué lo aprobamos aquí? Y es más, ¿para qué lo aprobaron allí? Que no solamente lo aprobamos aquí. Tanto en lo que tiene que ver con la Comisión Bilateral como con el acuerdo bilateral o como la participación de Aragón, entre otras cosas, en la fijación de inversiones, que tendría que ser así, o la reserva hídrica o nuestros derechos históricos, que son cuestiones que se plasman en nuestro Estatuto de Autonomía. Todo lo que tiene que ver con las infraestructuras en comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril. Este Parlamento se ha pronunciado en numerosas ocasiones puntualmente sobre cada uno de ellos y a veces globalmente en iniciativas que han recogido todas aquellas infraestructuras de titularidad estatal que eran importantes y que son básicas para Aragón. Y, desde luego, especialmente tenemos que mencionar el tema del Canfranc o del corredor Cantábrico-Mediterráneo, que tantos años llevamos dándole vueltas, pero poco se ha avanzado. Que se negocie y que se salde la deuda histórica. Aquí lo votamos por unanimidad. Ustedes me dirán por qué no hemos avanzado más. Pero creemos que hay que reivindicarlo y que hay que saldar esta deuda. Que la financiación sea suficiente teniendo en cuenta el coste que supone el coste añadido de prestación de servicios en nuestra comunidad autónoma. Si es que esto no es querer más dinero porque nos parezca que somos más guapos o porque nos lo merecemos más. Es que simplemente esto se puede calcular. Y una vez calculado es muy fácil defenderlo. Pues creemos que tenemos que reivindicarlo, además tener en cuenta la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, etcétera, etcétera. Que se ejecuten en su totalidad los presupuestos generales del Estado. Y yo quiero recordar una propuesta de resolución que hemos reiteradamente presentado en los últimos años en estas Cortes, que se ha aprobado y que no se ha hecho, que se decía que se calculase y que se hiciese un informe calculando lo que no se había ejecutado. ¿Para qué? Para pedir esos remanentes, porque si no lo llegan a ejecutar, pues primero se pueden estudiar fórmulas para que lo ejecutemos nosotros y segundo, en el caso de que no sea así, que se acabe revirtiendo en Aragón. Lo que tiene que ver con el patronato del archivo o con los bienes aragoneses que están fuera de nuestra comunidad. Que se respete absolutamente los derechos de los aragoneses en materia de agua y, desde luego, una negativa tajante y taxativa ante cualquier tipo de trasvase del Ebro. Y, por supuesto, que se finalicen las obras hidráulicas pendientes. Que el FITE, el Fondo de Inversiones de Teruel, se comprometan a que continúe y, en todo caso, que se revirse al alza y con el tema de la problemática que tenemos demográfica en Aragón, que creemos que es un problema importante para nuestra comunidad autónoma y que, además, en los últimos días hemos leído una triste noticia que Europa no considera, parece ser, que sea tan importante como para que haya un eje concreto. Gracias, estos son señora Herrero. algunos, entre muchos, pero estos son proyectos genuinamente aragoneses y que queremos que ustedes puedan llevarse esta iniciativa, el señor Lambán, por unanimidad de estas Cortes para defenderla frente al Gobierno de España. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra para la defensa de la enmienda presentada.